Bien, y con esta historia nosotros nos despedimos y le damos, por supuesto, paso a nuestro queridísimo Diego Seigman y el gran equipo de Solo una Vuelta Más. Nos vemos mañana en el segundo tiempo del Central. Chau. Muy bien, aquí estamos, largamos. Vamos a levantar la persiana del boliche. Yo lo hago tracción a sangre. Según Osvaldo Bazán se puede hacer de este modo. No, o también sí, no. persiana eléctrica. Yo la Sole. Yo estoy revolviendo el poncho. A ver, Bazán, vos sos el primer almacenero. ¿Cómo es la técnica para levantar según vos? Hoy podés apretar un botón. No, no te... Ahí. No, y la del toldo. Esto es más toldo. Claro, es toldo, sí. Está bien. Esto es ¿Vos también tenés calle? Por supuesto. Yo tienen en la época trabajaba en un negocio de artículos de limpieza y ahí hacía eso. Siempre la cadena es así. zapatería de mi viejo. A mí me gusta, para hacer un poquito, ya que están los gimnasios cerrados, levanto la... Tríceps. Ahí vamos. Bueno, bienvenidos. Hoy voy a presentar a quienes me acompañan. Está Pablo de León, Buenas noches. el hombre que abría un local. Osvaldo Bazán también. Está Rolo Barbano. Rolo Barbano tiene una ¿Qué tal? experiencia... Claro, mi papá tenía una ferretería que antes había sido de mi abuelo, así que tengo mucha experiencia con cadenas. Así muy siempre bien. así. ¿Algo que ver con las pulseras, las cadenas? Y algo hay. Después Algo tuvo una hay librería ahí. mi papá también, le digo, para que no crea que es todo bulones y tornillos. Está muy También una librería. Bueno, muy bien. Nos metemos con este tema que es sensible. Cuando hay vacas gordas es más tolerable, cuando hay vacas flacas mucho menos. Hablamos de la sensibilidad y la irritación que genera en una parte, no en toda, de la sociedad. Esta doble pensión que cobra Cristina Kirchner es 1.600.000 pesos cuando uno compara lo que cobran los jubilados, en general los ingresos de toda la población, la devaluación. Bueno, esto generó muchísima polémica y está judicializado. Es decir, ¿por qué Cristina está ganando como expresidenta una pensión más la pensión de Néstor Kirchner? ¿Es legal? ¿Es moral? ¿Es las dos cosas o no es ninguna de las dos? Está con nosotros Jimena de la Torre. Ella es abogada, es presidenta de la Asociación Civil Bases Republicanas. También fuiste parte de la AFIP del gobierno anterior, ¿correcto? Sí. ¿Cuál es la situación exacta de la vicepresidenta en relación con estas dos pensiones? Bueno, buenas noches, Diego. Buenas noches a todos. Cristina Fernández de Kirchner había dejado, durante el gobierno de Mauricio Macri se le había establecido que por artículo 5 de la ley que establece estas jubilaciones de privilegios debía optar entre la jubilación que percibe por ser ex viuda de Néstor, persona que fue presidente de la Nación, y su propia jubilación por presidente de la Nación. Las dos jubilaciones, la ley misma dice que no se pueden cobrar. Ella en ese momento inicia un juicio contra el ANSES, obtiene un fallo de primera instancia bastante irregular, porque en realidad el juez de primera instancia lo que dice es que ella sí puede cobrar la doble jubilación. Es más, tampoco debería cobrar ganancias, porque encima ella pretende asimilarse a los jueces y no pagar impuesto a las ganancias. Y ese fallo de primera instancia se apela. La ANSES de Raberta, a última hora y a último momento y por presión de la ciudadanía, termina siendo apelado. Ahora, apelado y todo, con efecto suspensivo, quiere decir hay que esperar a que esta sentencia quede firme, como le pasa a cualquier hijo de vecino, como le pasa a cualquier jubilado, que muchas veces hasta que se les reconoce los beneficios, a veces fallecen en el camino esperando esa sentencia firme. Bueno, no, a la presidenta le hacen a la vicepresidenta le hacen la excepción y ella hoy, a partir del 3 de marzo, le notifican que le van a empezar a pagar la jubilación a pesar de tener un juicio en trámite. Ese juicio en trámite, a su vez, la ANSES tiene que argumentar por qué apeló. Porque apeló el juicio de primera instancia que le reconocía la doble jubilación. Con lo cual ahora Raberta está en una situación muy incómoda, porque por un lado está pagando una doble jubilación y por el otro tiene que explicar las razones por las cuales apeló el fallo que le reconoció la doble jubilación. En ese contexto se presentan diputados de la UCR
como parte en ese juicio. El juez de primera instancia primero dice, bueno, sí, los tomo como parte. Después Cristina se presenta en el juicio, dice, yo ya estoy cobrando la jubilación, las 2 jubilaciones, no tiene sentido que este juicio siga adelante, lo cual... no, es insólito, ¿viste? Claro, como la vía de hecho ya se habilitó, entonces ahora ya no tiene sentido seguir adelante con el juicio. Y ahí, con bases republicanas, nos presentamos en el juicio bajo una figura que se llama Amigos del Tribunal, Amicus Curiae, para tratar de frenar esto, porque tengamos en cuenta que tenemos 6 de cada 10 chicos tienen hambre. Los jubilados, lo primero que se hizo por decreto fue suspenderles la fórmula de movilidad previsional. Después hubo una nueva ley, pero la realidad es que hoy, con el último aumento que recibieron, la jubilación mínima está en 23.000 pesos cuando ella está cobrando 1.600.000. Espera, lo importante es, porque todos tenemos conocidos o abuelos que cobran la pensión del abuelo que murió, más digamos, hay dobles situaciones. Todos ustedes en la casa tienen algún conocido que... ¿Cuál es la diferencia entre esta versión doble de Cristina contra las versiones dobles que todos conocemos? Bueno, cuando uno cobra una pensión por el cónyuge fallecido, lo cobra porque ese cónyuge trabajó a lo largo de toda su vida y aportó al sistema jubilatorio a lo largo de toda su vida. Y a lo largo de toda su vida uno fue aportando a su propia jubilación y el cónyuge a la jubilación que cuando fallece se transforma en esa pensión. Entonces, una mujer frente al marido fallecido puede cobrar su jubilación y la pensión por el marido fallecido. La diferencia acá es que estas son jubilaciones de privilegio. Acá no estamos hablando de una jubilación en donde Cristina Fernández de Kirchner o Néstor Kirchner aportaron a lo largo de toda su vida al régimen de seguridad social para luego percibir una jubilación. ¿No provienen de ahí? No. Porque ellos sí trabajaron. Después la opinión que cada uno... Pero seguramente tienen... una historia de aportes. ¿No provienen, vos decís, de ahí? No, estas 2 jubilaciones son 2 jubilaciones especiales de privilegio, que es la misma que cobra Amado Vudú, que hoy está cobrando también 800.000 pesos cuando tiene una condena firme y por corrupción. Son condenas que se consideran honoríficas y se les paga, son condenas, perdón. Son jubilaciones Pero yo te quería preguntarte honoríficas. el concepto. ¿Cuál es conceptualmente la figura de una jubilación de privilegio? ¿Qué Nace con el Pidio González. El Pidio González fue presidente de la Nación, estaba en la extrema pobreza en ese momento. Año, contexto, más o menos. 1930. Y finalmente, cuando se dicta la ley, el Pidio González renuncia y dice, yo bajo ningún concepto voy a percibir esta jubilación de privilegio porque sería cobrar una limosna. Pero la ley quedó vigente. Y esa ley es la que, por haber ejercido, en principio con honores, un alto cargo de gobierno, se le reconoce este beneficio, que no tiene nada que ver con los aportes previsionales, tiene que ver nada más que por haber desempeñado un rol en la función pública como presidente o vicepresidente de la Nación. Claro, es un premio. Es un premio. Es como un premio, no es que vos pusiste a lo largo de toda tu vida, como hace cualquier persona, que para la jubilación puso a lo largo de su vida y entonces al final como que lo recupera. Esto es un premio aparte. Digamos. Es un premio aparte que en el caso de Vudú no sé qué privilegio tiene, o sea, cuál es el honor de haber desempeñado un cargo cuando terminó siendo... Bueno, tiene hijos, pobre hombre. Condena firme por corrupción. Y después, por otro lado, yo leí este fin de semana el caso de una enfermera que fue, después de 23 años, logró la sentencia firme para que la reconozcan como veterana de Malvinas y empiece a cobrar la pensión que le corresponde. Entonces, la verdad que eso es lo que indigna a la sociedad, ¿no? Pero ahí está, digamos, setiemos el indignómetro. El indignómetro vos lo podés setear en que te parece que no es legal que cobre 2. ¿Te parece o la ley? Por eso, lo que digo, ¿qué dice la ley? Porque la otra cuestión es, ¿por qué tan rápido le sale cuando a esta señora
después de tantos años tuvo que esperar para que le llegue? Acá tenemos, y es lo que presentamos en el juicio a través de esta figura del amigos del tribunal, tenemos por un lado un artículo 5 de la ley que establece este tipo de jubilaciones de privilegios que dice expresamente que se debe renunciar y que se debe percibir un único privilegio o una única jubilación. Eso es lo que dice la ley. Eso es lo que dice la ley. ¿Qué entendió el juez de primera instancia? Que Isabelita, por ejemplo, cobra 2 pensiones, como vos preguntabas. Ahora, ¿por qué Isabelita cobra 2 pensiones? Isabelita cobra, por un lado, la pensión por ser viuda de Perón, pero porque Perón aportó a lo largo de toda su vida, por su rol de militar, al sistema previsional. Y esa pensión... O sea, no es una pensión de privilegio, digamos, no es una la de pensión Perón. de privilegio, es una Es la de pensión un común, militar que aportó la de toda su cualquier, vida. Elpidio exactamente. González, vicepresidente del 22 al 28, me agrega, por Ahí supuesto, está. mi productor Maxi. Bueno, no estuve tan lejos. Está bien, estuviste bien, estuviste bien. Está bien. Pero vos decís que Néstor De Alvear, ahí, vicepresidente de Alvear. claro, en paralelo no aportó Néstor como sí, Perón No. como militar. Perón, dentro de la carrera como militar que él llevó adelante, después termina siendo presidente, aportó a lo largo de toda su vida. Entonces, y Isabelita cobra la pensión contributiva, la normal, la que cobra cualquier o sea, jubilado Cristina común. podría cobrar la jubilación normal de Néstor, en todo caso. Sí, en el caso que él estuviera una de dada la... privilegio. Sí, Claro, podría si haberlo cobrado. Si Néstor tributó a lo largo de toda su vida, Sí. una jubilación normal puede cobrar. Lo que no puede cobrar son 2 de privilegio. 2 de privilegio por esta doble... Isabel no cobra 2 de privilegio, no. cobra de privilegio de ella y una normal. Y una común. de- ¿Y quién fue el juez? ¿Quién fue el juez que le otorgó este derecho? El juez es Ay, Ya va a venir solo, déjalo. Bueno, Después te va a perdón. venir a visitar el nombre y te tocará el hombro. Jimena, cuando- de todas maneras, más allá del juez de primera instancia, hay otra irregularidad acá que vos contaste, cuando uno compara este caso con la situación de un abuelo o de un padre, que es que todos tienen que esperar hasta que la Corte Suprema cierra el último recurso. Exacto. Se mueren Nadie va ante la ANSES, hace una demanda, la ANSES no la apela, o aun cuando la apela, uno tiene que esperar al último fallo. Por eso se dan estos casos de 23 años esperando, de tantos jubilados que mueren esperando. Acá también aparece esa irregularidad, Claro. esa diferencia entre Cristina y el resto. ¿Por qué? ¿En qué está fundamentada? ¿En qué es Cristina? En principio, Roberta se basa en un dictamen del Procurador General de Zanini, que la verdad es que no fue aportado al expediente tampoco, así que no hemos podido ver ese dictamen de Zanini, pero la ANSES tiene, como yo en mi rol de AFIP también nos pasaba, tiene obligación de apelar los juicios porque su obligación es proteger las arcas del Estado. Entonces ella apela a todos los juicios, salvo que tengas una sentencia firme en un caso muy similar, donde la Corte ya se expidió y entonces para todos los casos similares vos aplicás esa jurisprudencia. Ahora, si vos no tenés una jurisprudencia de corte que te Jimena, igual ordene está y el te caso exige un Badaro, criterio, y aún en esos casos, aún cuando el demandante cita el caso terminan yendo a Badaro, juicio igual. llegan a la Corte igual. Que lo que es- Exactamente. claro, si no fuera Cristina no hubiera pasado, digamos. Es que es eso. nosotros terminamos denunciando penalmente a Roberta cuando nos enteramos de esta resolución en donde le informa a Cristina que le empezaba a pagar las dos jubilaciones, cuando expresamente la apelación se había concedido con efecto suspensivo. Esto quiere decir que hasta tanto no se resuelva el juicio no se puede empezar a pagar. Y sin embargo, al enterarnos de esto la denunciamos penalmente. Ahora los jueces penales ¿Qué nos dice esto la de archivaron Cristina? a la denuncia. ¿Qué nos dice de Cristina el hecho de querer cobrar esta plata en medio de esta circunstancia? Y mínimamente que no es empática, ¿no? Mínimamente ni siquiera se solidariza con la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Yo la verdad es que nosotros cuando creamos Bases Republicanas, que la constituimos el año pasado, tuvo como origen esto, ¿no? La defensa de las instituciones, el empezar a actuar desde la ciudadanía más activamente.
Y estas cosas indignan cuando uno ve las persianas cerradas, cuando uno ve los comercios que quiebran, cuando uno ve que los jubilados se mueren esperando cobrar sus jubilaciones, cuando uno ve que las jubilaciones no se actualizan y hoy vienen ya perdiendo conforme a la fórmula previsional que estaba prevista durante el gobierno de Mauricio Macri. 18.000 pesos ya vienen perdiendo de poder adquisitivo si uno compara las dos fórmulas. También ves que hay un 50% de pobreza, ves que por otro lado te ponen controles de accesos y mientras tanto lucran y buscan rédito político en los planes de vacunación, las vacunas VIP. Digo, todo ese combo es letal y ella parece que vive en una realidad aparte en donde lo único que busca es su impunidad, cobrar bien. Y de paso cañazo, si logro cambiar la Constitución Nacional, porque en el Congreso, no sé, termino ganando las legislativas de este año, y bueno, tal vez cambio la Constitución y ya me perpetúo y me quedo de por vida. ¿no? Quiero decir dos cosas. Una, el nombre del juez, que es importante, es el juez federal de la Seguridad Social, Ezequiel Pérez Nami. Es importante decirlo porque se dedica a esto. En este caso que es un juez subrogante. En este caso falló rápido. Y el otro quiero tomar lo que recién preguntaba Osvaldo. O sea, ¿qué nos dice esto de Cristina? A mí me parece que nos dice algo muy llamativo de lo que es el proyecto del kirchnerismo. O sea, el kirchnerismo es un proyecto que se ve como revolucionario, como progresista, como de izquierda, como basado en la cabeza de dos líderes que han sido millonarios. Me parece, permítanme ser el disonante de la mesa, a mí me parece que para su base electoral y para sus votantes están más que merecidas estas dos pensiones y no hay una objeción para esta base moral sobre la elección o el pedido de... Pero por eso, déjame terminar la idea. Yo lo que digo es, de movida, Néstor Kirchner y Cristina Kirchner han sido gente de plata, que ha vivido fundamentalmente del Estado. Para hacer política hay que tener plata. ¿Te suena esa frase? Exacto. ¿Quién la acuñó esa frase? Néstor Kirchner, que para siempre enfrentar a los poderes trabajó fácticos. en el Estado. Te sigo diciendo frases, claro. Los poderes fácticos. Para enfrentar al poder real hay que tener plata. ¿Se recuerdan que hasta incluso algún periodista de aquella época justificó actos de corrupción de algún modo hay que juntarla para combatir al capital? Pero Diego, en esta defensa que estás haciendo de Cristina, ella podría ahora estar cobrando su salario de vicepresidenta y haber renunciado a la pensión. ¿Por qué no hizo eso? Si ella tiene ingresos, porque otra situación sería, como decía el Pío González, una persona que está retirada y que no tiene ningún ingreso y ahí tiene que entrar en esta lucha de ver cómo gana más plata. Esa era la concepción de la figura de una jubilación de privilegio. Claro. Para políticos austeros que se iban a retirar y entonces por el Pero ella servicio no está a la retirada, patria, ¿no? está cobrando una jubilación y no está retirada. Lo que estoy diciendo es el origen conceptual de la figura de una jubilación o pensión de privilegio. Pero no solo está trabajando y está cobrando. Digo, hoy se supo que tuvo 3 vuelos a Calafate, digamos, en el avión presidencial, a un costo de $12.000 por tramo. Digo, y se supo hoy, o sea, sigue usando esto que pagamos entre todos para pero uso por eso, propio. Pero además, perdóname, sí. con lo que vos decías con respecto a su base. Entonces la pregunta no sería, ¿qué nos dice esto de Cristina? ¿Qué nos dice esto de su base? ¿Qué sería? Bueno, ¿Por qué la gente está... Digo, ¿por qué hay gente que sigue viendo esa Cristina que a mí se me hace muy difícil de ver? Digo, esa Cristina empática, que abraza a los nenes y a la gente. Cuando se Nunca quiere la vi abrazar a nadie. Pero no hay nada que haga ruido. ¿Recuerdan esa imagen de Néstor Kirchner con la bóveda, no? Seguro. Contando la platita, así. Esa imagen, éxtasis, exactamente. La imagen de Cristina depositándole plata a su hija en una caja para que la justicia no se la saque, 3 millones de dólares, creo que eran. ¿no? Cuatro Jugando millones de dólares. Y estamos viendo de chicos que no han trabajado, o sea, que ella no ha trabajado nunca y él ha entrado directamente, el máximo directamente a la función pública. Si miráramos para tener una jubilación normal, quisiera ver cuáles han sido los aportes. Han sido, creo que todos desde el Estado. A ver, quiero cruzar el río. Del otro lado del río hay una banqueta y sobre la banqueta está Fernando Iglesias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? ¿Bien? Quiero ir a lo último. Digamos. ¿Qué pensás vos? No podemos generalizar. No qué piensa Fernando Iglesias de esto, porque uno podría imaginar, y ahora igual te vamos a escuchar. ¿Qué pensás que
la base del núcleo duro del kirchnerismo podría interpretar de este pedido y este cobro de esta pensión de privilegio doble? Yo creo que nada. Me parece que el kirchnerismo y por extensión el peronismo son religiones políticas. No son ideologías políticas. Si uno trata de seguir una ideología política en el peronismo, no la va a encontrar. Va a encontrar a Menem, va a encontrar en el propio primer gobierno de Perón, que no tenía nada que ver Miranda, el primer ministro de Economía, con Gómez Morales, que fue después. Gelbar no tenía nada que ver con Rodrigo. Menem no tiene nada que ver con la economía kirchnerista. Digo, no es un partido ideológico. Cuando nosotros pensamos en el peronismo y en el kirchnerismo como núcleos ideológicos, partidos, no son eso, son movimientos religiosos aplicados a la política. Y eso incluye la existencia de santos, de divinidades, de indulgencias. Por ejemplo, disponen de la indulgencia plenaria. O sea, si vos sos un criminal, pero te pasas del lado de ellos, no sos más un criminal. Yo digo, déjame como del lado de las creencias. ¿No genera un ruido en ese votante, dirías vos? ¿Por qué en tal caso no lo genera? ¿Por qué no genera un ruido interno en el armado del pensamiento de la persona que apoya esto? Porque nosotros razonamos en términos de contradicción y el pensamiento religioso aplicado a la política no tiene contradicciones. Digo, para esta gente les parece bárbaro Venezuela, Cuba, etc. ¿Dónde van de vacaciones? Al primer mundo. ¿Dónde emigran si tienen que emigrar? Al primer mundo. Esa contradicción no los toca porque no están basados en un pensamiento lógico. A mí lo que me sorprende no es tanto, a mí me interesa más, voy a correrte un poco la pregunta, si me permitís. No me interesa tanto el fanático kirchnerista al que no le importa nada esto. Me pregunto el resto, porque sacaron el 48% y el 48% no son fanáticos kirchneristas. Es decir, ¿cómo pudo gente que los vio, que vio a Alberto en un video patear un jubilado, tirar un jubilado al piso y patearlo en el piso que estaba medio borracho? Los tuits que mandaba Alberto, decir las barbaridades que dijo de Cristina, las cosas que más dijo de Cristina y de la Cámpora y que los iba a meter preso. Digo, ¿cómo pudo votar eso y pensar que de eso podía salir algo bueno para él? Digo, la pregunta que yo me hago a veces es, esas personas que votaron por Alberto el moderado, que iba a frenar a Cristina, ¿no? ¿Les confiarían a Alberto y a Cristina un kiosco? Vamos a suponer que tuvieran un kiosco, un taxi, no sé, un colectivo. ¿Se los darían a administrar por 4 años a fondo cerrado? Te lo doy por 4 años, hacés lo que querés. No, yo creo que no. ¿Cómo es que le dieron el país? Esa me parece que es la pregunta. ¿Cómo no el fanático kirchnerista, que será el 20%, sino el resto se deja arrastrar a esta locura? Jimena, entonces, ¿cómo sigue esta causa? Esta causa ahora está algo demorada porque el abogado de Cristina genera también a su vez una confusión. Una de las diputadas de la UCR que se había presentado como parte se llama Jimena Eve Latorre. Yo me llamo María Isabel Jimena de la Torre y con eso sigue ganando. ¿Pero qué tiene que ver? No, soy de la Torre, no la Torre. Esto no tiene nada que ver. Pero por eso, el juez no se dio cuenta. hay No, dos Jimena porque no leyó Latorre. nada el abogado de Cristina. Tengo dos teorías, o no leyó nada Pero o está explica demorando bien. el juicio. Pero espera, ese es el remate de lo que vas a contar. ¿Qué es lo que pasó con las dos Jimenas? ¿Cuál es la confusión? La confusión es que el abogado de Cristina una vez que nosotros nos presentamos como amigos del tribunal, porque vemos que están corriendo a Jimena Eve Latorre y otros diputados de la UCR que se habían presentado en ese momento, cuando vemos eso y vemos que la causa, que el juicio iba a terminar cerrándose en favor de Cristina, dijimos, bueno, vamos como amigos del tribunal. Y ahí el abogado de Cristina sorprendentemente confunde nombres que está bien, me llamo Jimena, pero no somos homónimos, es muy difícil ¿Pero confundir confunde eso. qué cosa técnica? Los nombres, a mí dice básicamente que Jimena Eve Latorre, la diputada, está usando a una ONG, Bases Republicanas, para entonces, como se le había caído la posibilidad de entrar como diputada, que entre la ONG disfrazando a Jimena Eve Latorre y entrando por otro lado, por la ventana. Bien, ¿y cuál es el efecto de esto que produce el Demora, abogado? porque acordémonos que ella, Cristina Fernández de Kirchner, cada mes
que se demora el juicio a diferencia de cualquier jubilado, sigue cobrando 1.6 millones de pesos. No, le conviene que dure eternamente Entonces, el proceso. Ella no tiene ningún apuro, mejor que se demore todo. Y mientras tanto ganan tiempo porque Raberta tiene que explicar por qué apeló el fallo. Pero ¿vos porque crees que ella apela un fallo y después empieza a pagarle. Entonces esa contradicción la va a tener que explicar en la Cámara. Y mientras tanto no quieren llegar a la Cámara, porque llegar a la Cámara los deja en una situación sumamente incómoda. esta confusión de los nombres, en tu hipótesis, es adrede, es a propósito para ganar tiempo o fue una carambola que salió así y bueno, que bueno, salió así y el taxi sigue corriendo? O esta persona o este abogado no sabe leer o lo hizo a propósito. No sé qué No, pensar. Veraldi le podemos decir... ¿Es Veraldi? No, no es No es Veraldi. Veraldi el abogado acá, ¿eh? Tiene Es buenos un abogados. abogado de seguridad social. Está bien. no Tiene importa, buenos está bien, abogados. no es Veraldi. Veraldi es uno, penalista. Boico ahora es camarista. Cristina no es tonta para elegir abogados, así que está claro que lo hizo Pinto, creo que es de intencionalmente. apellido. Bien, tenemos el caso de Vudú también y hay otros casos de estas características tan sonoros, tan llamativos y tan irritantes. El caso de Vudú se le había retirado esta misma jubilación de privilegio porque estaba condenado por delito de defraudación al Estado Nacional. Entonces, Detalle. es una pensión que se cobra por haber ejercido con honores un cargo como el de presidente o vicepresidente de la Nación. Este hombre tiene 16 jueces que dijeron a lo largo del trámite que es culpable de haber defraudado al Estado Nacional, tiene condena firme y sin embargo decidieron no solamente dejarlo en su casa cómodamente y dando clases en la universidad y hablando del lofer, sino que además cobra 800.000 pesos en todos los meses. Vuelvo a mi pregunta, digamos, voy a girar en torno a una pregunta. ¿Qué dice la ley al respecto? En el caso de Vudú, podría ser hasta más discutido, porque es verdad que la ley no dice que si vos estás condenado por condena firme con por haber defraudado al Estado, por corrupto básicamente, y no lo previó. Nunca se imaginó la ley que ibas a tener. La ley en Argentina no le quita una jubilación o una pensión de privilegio a alguien que tiene condena firme por corrupción. Ahí es donde empieza la interpretación razonable de las leyes. Ese es el deber del juez. Cuando uno tiene que ir al espíritu de la ley como juez para entender qué es lo que se tuvo en cuenta al momento de legislar. Entonces, uno no puede prever lagunas en el derecho o la imprevisión del legislador. Entonces, si esto no se previó expresamente en la ley, lo cierto es que el espíritu de esta ley fue reconocer el cumplimiento honorífico de un rol tan elevado. Nunca imaginaron que iba a haber un vudú. Nunca imaginaron que iba a haber un vudú. Ese es el problema. Privilegiado por tres razones. Primero, lo que estamos hablando ahora, que cobra una jubilación de, creo que son 800.000 pesos. Para mí eran 600.000. En mano. Después, el tema de la... 800. El tema El de bruto es 800. Claro, eso, bruto cobra- 800. Claro. Después, vive en una casa que no sabemos de quién es, en Avellaneda, en una super casa. Avellaneda, tierra de Jorge Ferrares y del ministro, que no sabemos quién se la da. Antes estaba en una casa en Barracas que no se la daba un dirigente peronista, esto seguramente se la da un dirigente peronista. Y lo otro, la prisión. Claro. Él, por hacer cursitos que terminan siendo una artimaña para irse, está libre tranquilamente, con tobillera electrónica obviamente, pero está libre porque el juez obligado dice que tenía 2 hijos mellizos y en una situación en la cual, y Rollo vos lo sabe mejor que nadie, la cantidad de, no creo que no haya presos solteros, debe ser un mínimo en la Argentina, y gente humilde que tiene hijos sigue presa ahí, mientras que Vudú, Hay un tema más con privilegio Vudú, por tres, Pablo, lo sacaron de que la te casa corrijo en un rápidamente. tecnicismo que no está libre. Es peor, porque si estuviera libre, por lo menos Vudú, habría una expectativa de en algún momento llevarlo a prisión y que cumple una condena tras las rejas. Él está preso en esa mansión que vos describís, con lo cual su condena sigue corriendo, tiene el reloj del taxi prendido. Con lo cual, cada día en el cual se demoran las apelaciones, la decisión de que vuelva a la cárcel o no, a él le juega a favor. Él recibió beneficios por estos cursos que vos mencionabas, pero además tiene el beneficio mayor de cumplir una condena en su casa. Esto es un insulto
para todos los argentinos, pero también para todos los presos argentinos Obvio. que robaron un kiosco y están como corresponde en la cárcel. Él tiene ese nivel de privilegios. Recordemos que el tipo que está preso en la Argentina ni siquiera vota, tiene el voto en discusión. A veces pueden votar, a veces no pueden votar. ¿Por qué? Depende de qué. Porque hay interpretaciones de la ley de ejecución de la pena que Pero sí dicen hemos visto que no- de escrutinios en la cárcel que siempre sabíamos Por cómo eso- sabía y siempre decíamos, por eso votan a favor. Porque, todos los chistes que quieran. Diego, se fueron hicieron con noticia porque el kirchnerismo les devolvió la posibilidad de votar. Una posibilidad que estaba suspendida para los procesados. Después se discutió si el condenado podía o no. A lo que voy es, cuando vos vas preso en Argentina y no sos vudú, tenés una cantidad de restricciones, se te cercenan un montón de derechos. Podemos discutir si está bien o mal, pero vudú está tanto más allá de eso, que es un insulto para, te diría, toda la justicia argentina, porque su condena terminó siendo virtual. Él en la cárcel, propiamente dicha, pasó un año. Y es el tipo al cual, como bien decía Jimena, le comprobaron 16 jueces diferentes que se quiso robar la maquinita para imprimir dinero. Entonces, además de esto, está cobrando 800.000 pesos por mes. Realmente es una situación tan inédita, Osvaldo. Digo, lo de inédito lo quiero marcar por esto. Es el primer vicepresidente de la historia que está condenado. Como el legislador que estableció la jubilación de privilegio, que podríamos discutir en otro ámbito en algún momento, y para mí sería saludable que los argentinos lo hiciéramos, ¿cómo iban a prever que el vicepresidente iba a terminar condenado? ¿Cómo iban a prever que había que sacarle la jubilación de privilegio? Este es el tema. Lo que está muy claro es que hay leyes que cumplimos todos y hay leyes que el kirchnerismo directamente ignora. Digo, no tiene ninguna gana de cumplirla y no la cumple porque no tiene ganas. Y no la cumple porque, entre otras cosas, todo lo demás parece que se lo dejamos. Fernando Iglesias. No, me parece que es el modus operandi de una mafia, ¿no? Y otra vez vuelvo a la responsabilidad de los ciudadanos, porque nosotros podemos haber sido un gobierno bueno, malo, regular, pésimo, excelente, mil opiniones, pero vamos, un gobierno. Esto no es un gobierno, esto es una mafia que se apoderó del poder. Y a mí me permito reflexionar sobre la parábola trágica, ¿no? De quienes llegaron para acabar con la oligarquía y se transformaron en la peor de las oligarquías, porque la anterior oligarquía sería injusta socialmente, pero desarrolló el país, era uno de los países más ricos del mundo, era un lugar donde venía la gente a radicarse, como vinieron mis abuelos y los abuelos de tantos, y era un país con progreso, con dinamismo, con educación, con cultura, que parió, que llevó a Borges, para poner un ejemplo, de las y parió 5 premios Nobel. Bueno, hoy es un país en total y completa decadencia. Lo único, es decir, lo que querían corregir de la anterior oligarquía no lo corrigieron, porque se transformaron en una oligarquía que se roba todo, se roba las vacunas, ¿no? Vos terminás votando ladrones y después te quedás sin vacunas y te roban las vacunas. Son de una incompetencia feroz, porque me parece que no se ha visto un nivel de incompetencia como la de los ministros, Ginés García, bueno, todo el manejo horrendo que han hecho. Son un gobierno dividido, que otra vez reedita en una versión farsesca la vieja tragedia del peronismo, con una a la derecha, una a la izquierda, que se hablan, que se pelean, el ministro va para un lado a buscar apoyo, de acá le quitan el banquito, bueno, toda una locura. Y además han hecho encallar el país, porque han hundido el país en la decadencia. Una Argentina que era una Argentina orientada al futuro y abierta al mundo se transformó en un país claustrofóbico que en lugar de recibir inmigrantes expulsa a sus inmigrantes y que está perdiendo, hoy no tengo la memoria, pero la publicaba en la lista pavorosa de empresas de primer nivel que se han ido en un año. Y eso no fue la pandemia. Porque no es que se fueron al planeta Marte donde no hay pandemia, se fueron a otros países donde sí hay pandemia. Se fueron por la gestión horrible, como se están yendo muchísimos de los chicos más calificados que tenemos. Ustedes recuerdan la disputa por la presencialidad en la ciudad de Buenos Aires, en realidad también en otras provincias, entre el gobierno nacional y el de la ciudad de Buenos Aires, la intervención de la Corte que dijo, usted, gobierno nacional, no se puede meter con la autonomía y además muéstreme parámetros claros, lo que usted presentó no es del todo claro técnicamente para que uno pueda tomar la decisión de cerrar la presencialidad. En esa disputa, ustedes saben que ayer mismo el gobierno presentó en el Senado una ley para sacar vía el Congreso justamente la posibilidad de administrar la pandemia. Ayer nos contaba Leandro Santoro esta metáfora de un freno de emergencia. Quieren tener en la mano lo que ellos llaman un freno de emergencia. Ahora, si se vota esta ley en el Congreso,
¿Va en contra de lo que dice la Constitución? ¿Recuerdan la frase de Rosenkrantz que dijo ninguna situación de emergencia puede violar o ir más arriba que la Constitución? Miren lo que le pasó a Alberto Fernández con Pedro Sánchez en España. Seguridad jurídica, garantías legales. Una ley ordinaria no va a sustituir nunca la Constitución española. Esto es de primero de derecho. Y en tercer lugar, estamos iniciando una nueva etapa que tiene 3 ejes. El primero es de la vacunación, lo dije ayer, estamos a 99 días de lograr el 70% de la población vacunada y por tanto la inmunidad de grupo en nuestro país. Como el zapatito, le calzó justo la frase. Parece Fue a la guionado. zapatería menos pensada, porque nadie esperaba, digamos, Alberto Fernández no esperaba que en el marco de una conferencia de prensa, porque le estaba preguntando de los temas sobre España y los tironeos que también el gobierno central en España tiene con las provincias. Justamente esta es la frase de que ninguna ley ordinaria puede ir por encima de la Constitución. Es también el espíritu del fallo de Rosenkrantz, eso es lo curioso. Eso es lo curioso. ¿Aló? Ay, pobre Sheinman, criticándome desde un canal en Constitución y cobrando en pesos. Está bien. Y nosotros Mire. acá con Fabiola brindando con un Don Periñón. Está bien, son 4 horas más ahí. ¿No está en España todavía o no? No, ya estoy en Francia, Francia, ya estoy en Francia. Está Estoy muy bien. anclado en París. Está muy bien. Bueno, ¿y qué tal lo de Pedro Sánchez? Bueno, Diego, con tal de no tener que hablar del éxito del plan de vacunación, cualquier cosa vos, ¿eh? ¿Eh? ¿Por qué? Porque van Llegan 4 palos de AstraZeneca, que tanto Ojalá. me pidieron, la de AstraZeneca, Sigman, todo eso, sumada más la de Puni, y vos me hablás de Pedro Sánchez. Pero que- si cuando vino un palo de China usted fue, ahora va a ir de rodillas, me imagino, a recibir el Ezeiza, o manda a todos como a recibir No, a ahora Perón. seguramente va a ir Cafiero, o capaz que la recibe Basualdo a la, a la vacuna, que tiene más autoridad que Cafiero. Bueno, está bien, ¿cómo le están pasando ahí? Maravilloso, no sabés. ¿Nos Comí van a una apoyar? paella con Ricardito Alfonsín. No me lo puedo sacar de encima, se me metió dentro de la valija ahora. Lo tenemos acá, A ver. abrí la valija, lo tenemos acá en París, a Ricardito. A ver, ¿está? Hola, desde luego. ¿Qué tal, Diego? Ay, La le verdad abra que la estoy valija un contento. poco más. Abra la valija un poco más, Alberto, así lo podemos Sí. escuchar mejor. A ver. No, la verdad que estoy contento, por fin me valora alguien, no me valoraba mi padre, me valora ahora el verso, desde luego. Ah, Desde ¿está, luego. ¿Está en la valijita usted? Sí, Como está metido Chirolita. dentro de la valija, sí. Está muy bien. A No la ver. puede creer, cobre en euros ahora, está feliz, está feliz. Está bien, ahora hay un lugar. Bueno, y se fueron Pedro a... Sánchez, a vos te digo, le voy a contestar a Pedro Sánchez que se quiso hacer canchero. Escúchame, Pedro Sánchez, te coparon Madrid, ¿eh? Te ganó la Díaz Ayuso, que es como que te gane, no sé, Florencia Arieto. Pedro Sánchez, vos no le podés dar clase de derecho a nadie, ¿ok? Pero entonces, ¿para qué usted fue a pedirle apoyo Y se para lo digo renegociar desde con el París fondo? porque tengo pelotas, Está ¿eh? bien, bueno. París. Bueno. Bueno. Te digo pelota, dije, y ahora me junto con Macron y... Bueno. ¿Qué? Está Sí. patinando, ¿eh? ¿Ya? No. ¿Está no. patinando? Estoy muy contento porque el Congreso ahora me va a dar superpoderes, así que agárrate la reta, que cuando tenga esa ley te paso por encima, ¿ok? Muy bien. Voy a decidir hasta de qué color son las paradas del Metrobús. Está muy bien. Vamos a ver qué dice. Gracias, presidente. Y al que no le gusta que le pida a Cristina que lo ponga de candidato y gane las elecciones, Ahí ¿ok? está, que se arme un partido y presente elecciones. Bueno, hablando de esto, digamos, volvamos a lo que estábamos debatiendo y Pedro Sánchez dijo sin saber lo que estaba diciendo y la repercusión en Argentina. ¿Estás El seguro? ¿Vos crees que no? ¿Que sí? Yo creo que a cierto nivel hay cosas que no se desconocen, me parece. Me parece que le está- le van a pasar una carpeta con las cosas que pasan en el país del señor que lo va a visitar. ¿Pero vos crees que le va a tirar un faconazo al lado en una conferencia de prensa? Me parece No lo sé, no No, lo a mí creo. tienen buena relación, Digo, tienen muy bueno, buena claro, relación. A mí me parece que el problema que tienen allá es distinto. Porque Sí, allá es cierto. las provincias están queriendo cerrar y él le está diciendo se terminó el estado de alarma. Claro. Es esta cuestión de toque de queda, porque se les viene el verano, porque Pedro Sánchez necesita que el No, él turismo dice, Pedro Sánchez, funcione. ustedes cuando yo dije que había que cerrar no Claro. quisieron, jódanse, no les dijo, pero lo pensó. Exactamente. Bien, lo que te quiero preguntar es, ¿van a empujar esta ley? Ya entró Sí. por el Senado.
¿Y cómo sale? Y eventualmente, y esto es para todos, se judicializa. Bueno. Porque en el piedra, papel o tijera, Constitución mata ley ordinaria. Cristina entró por el Sí. Senado, Ahí voy. Dale, vos y la doctora. entró por el Senado, lo mandó rápidamente a 2 comisiones para que salga rápido, porque el 21 se vence este DNU y hay que ver si llegan. En diputados están haciendo los números, están muy justitos. Ahora, más allá de que sale, yo te aseguro que esto se judicializa y el gobierno sabe que se judicializa. ¿A doctora se judicializa o no? Esperemos que primero nos salga. Tenemos ahí siempre los diputados pseudo amigos funcionales que ya los conocemos. Juntos por el Cambio, por suerte, ya dijo que no va a acompañar. Pero me gustaría ver qué hacen los de Labaña, los de Ramón, los de Schiaretti, que siempre están ahí coqueteando. La realidad es que el primer error, defecto legal que tiene, es que pretende convalidar el pasado. Todo lo que ya la Corte le dijo que hacia atrás, por DNU, no podía ser, lo pretenden convalidar en vez de darle efectos hacia adelante. El segundo gran tema, de vuelta, es otra vez con las autonomías. No quiere reconocer que la ciudad autónoma de Buenos Aires es autónoma y que las provincias son autónomas y que la educación corresponde a las provincias y a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Después otra vez vuelve a mezclar y trae tratados y tratados internacionales, hace una mezcla de todo. Realmente el proyecto es malo, es inconstitucional y esperemos que, primero, no salga, segundo, que la justicia haga algo. Y una cosa grave, no tiene fecha de finalización, es una emergencia en donde no sabemos cuándo va a terminar. Ese es un datazo. Eso no está- tiene, o sea, es la lata que no vence. Exacto. Eso está específicamente prohibido en el artículo 29 de la Constitución. Las delegaciones tienen que tener un tiempo y tienen que además estar limitadas y ser... Esta es una delegación amplia que ni siquiera tampoco dice que no va a Renovarse. que no tiene autorizado y que no tiene delegada las facultades Perdón. en materia tributaria, electoral y penal. Ojo con eso. Ah, pues no se Bien, sabe. quiero volver un paso atrás, pero con Fernando, si vos te sumate si querés, pero a ver, creo que propone que va a haber indicadores. Entiendo que si los indicadores son más bajos, digamos, si ya no te da rojo la agujita, ahí ya no podrías tener la potestad de aplicar este freno sanitario. ¿Estoy diciendo bien, Fernando Iglesias? Dice algo Si bien así. no tiene fecha de vencimiento, como dice Jimena. No, lo que dice exactamente con respecto a la fecha de vencimiento, que es hasta que dure la pandemia y la cuarentena y las medidas por la pandemia, que las ha fijado hasta ahora el propio Poder Ejecutivo por decreto. No, pero pará. O sea No, no. que le da la Y llave. le da la delegación al Ministerio de Salud Nacional. Entonces eso. es el Ministerio de Salud Nacional que sí que le puede dar intervención y consultar a los ministerios de salud de las provincias pero y la la- ciudad la- autónoma. no había un- pero el que queda más... en manos del Ejecutivo. No hay Exacto. un El Ejecutivo pide que el Congreso sancione una ley con excepciones que deberían tener un plazo fijo y en cambio de eso hay una cláusula que le pone esa pelota otra vez en el Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud, Poder Ejecutivo. Pero vuelvo Ahora, a la carga. ¿No tiene relojitos que dicen vamos a consensuar con Juntos por el Cambio y la oposición? Mirá, no nos mintamos. ¿Estos relojes no es así? No nos mintamos más. Todo el tema sanitario es una excusa absoluta y ridícula con respecto a esto. Acá lo que es este proyecto es un proyecto de intervención desde el Ejecutivo sobre todas las provincias. Eso es. El Ejecutivo dice, llega a decir que los gobernadores son delegados del Poder Ejecutivo Nacional. Un nivel de locura importante que refleja el extravío jurídico y constitucional de esta gente. Perdóname, Pero hace 3 semanas Alberto Fernández, y lo hemos dicho acá, en un discurso dijo, la Ciudad de Buenos Aires tiene su jefe de la Ciudad de Buenos Aires, pero también es la capital de la República y yo soy el presidente de la República Argentina. Una locura. Hizo un orden, como él imaginó, en un organigrama arriba de Horacio bueno, hay que Rodríguez Larreta. contestarle con lo que le dijo Pedro Sánchez. Esto es algo de primer año de la Facultad de Derecho. Bueno, todo esto es de primer año de Derecho. Pero a mí hay un punto que me parece central, que quería enfrentar, que es justamente la autonomía de las provincias. Porque acá el presidente le está diciendo a todos los gobernadores, ustedes no existen, básicamente. Ustedes están sometidos a mi arbitrio. ¿Qué van a hacer los gobernadores?
¿Qué van a hacer todos estos grandes machos peronistas de las provincias que se encabritaban y que durante nuestro gobierno nos volvieron locos con exigencias, con pedidos, a pesar de que nosotros fuimos respetuosos de los fondos y de todo lo que le correspondía a la provincia? Digo, Bien. porque yo veo muchos, ¿no? Que ¿Querés son que te muy... responda, Fernando Iglesias? La mayoría va a acompañar. Bueno, pero eso, porque que te responda. eso influye, eso va directamente a diputados. Nosotros queremos pararlo en diputados. Y los gobernadores tienen diputados que responden directamente a ellos. ¿Qué van a hacer? Primera pregunta. Segunda, no me van a venir con el truquito, porque el truquito que hacen muchas veces es, ¿qué hacen? Se sientan, dan quórum y después no votan o votan en contra. Pero una vez que vos diste quórum, que largaste la sesión, ¿eh? Después es muy difícil de parar. Entonces, van a dar quórum, van a votar a favor de esto que es un proyecto. A mí no me parece, esto es coherente, digo, a mí lo que me desespera es que son cosas que se ven. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, uno de sus primeros actos cuando entró a la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires fue poner el cuadro de Juan Manuel de Rosas. Es decir, un convencido unitario, centralista sobre la provincia de Buenos Aires, que posaba de caudillo federal. Eso es lo que están haciendo de nuevo. En nombre de un federalismo de boquilla y después la culpa la tenemos nosotros los porteños, que hemos tenido un gobierno el más federal de la historia, gobernado por dos personas básicamente de la ciudad de Buenos Aires, como eran Macri y Michetti. Y estos, en nombre del federalismo, hacen esto, vuelven a someter y van a lograr, probablemente, espero que no, que los gobernadores manden a sus diputados a sancionar esto, que es una intervención federal sobre toda la provincia. ¿Me permiten? ¿Tengo que hacer una tanda? Sí, me permiten. Una tanda. Bien, Pablo de León y la información. Muy bien, suenan sirenas en estos momentos en Tel Aviv por nuevos ataques de Hamas, de la organización terrorista. Están sonando, ahí vemos imágenes, nuevamente sirenas, como es habitual ante estas situaciones, por nuevos ataques de Hamas sobre territorio israelí, que han generado hoy todo tipo de reacciones en el mundo, incluso hasta un propio comunicado de la Cancillería argentina, Diego. Bien, vamos a ver un poco de contexto, Osvaldo. Bueno, ¿Qué es lo que ocurrió especialmente hoy? Efectivamente, hoy lo que hubo, el comunicado que dice de la Cancillería es porque, bueno, en todos los países están dando su parecer sobre lo que está ocurriendo. Hubo 600 misiles hoy desde la Franja de Gaza hacia Israel. Y la Cancillería Argentina tuiteó hoy temprano: la República Argentina expresa su preocupación por el agravamiento de la situación en Israel y Palestina por el uso desproporcionado de la fuerza por parte Vamos, este es el párrafo conflictivo, Exacto. dale. Por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las unidades de seguridad israelíes y ante el ataque con misiles y artefactos incendiarios desde la Franja de Gaza. O sea, por un lado, lo que hace la Cancillería Argentina es poner en igualdad de condiciones a Israel y a Hamas, porque recordemos que Hamas no es el gobierno de Palestina, no es el... No, pero no es poner en igualdad de condiciones, es plantear la simetría como si estuvieran tirando con bombas Molotov desde el Hamas tirara con Molotov, a eso iba. fuera una respuesta. Primero iguala a un país con una organización terrorista y después se pone del lado de la organización terrorista. Sí. Digamos, es un poco peor todavía. Porque no cita jamás. No cita. No menciona. Dice enviados desde la Franja de Gaza, pero no dice que una organización terrorista fue la que envió los misiles contra Israel. Un ataque que hacía años no se daba. Una organización terrorista que no olvidemos. El primer viaje que hizo el presidente Alberto Fernández hacia el extranjero fue hacia Israel. Y una de las cosas que Netanyahu en su momento le agradeció a Alberto Fernández fue que Argentina sigue considerando a Hamas como una organización terrorista, que es una política que venía del gobierno anterior. Pues no ocurrió hoy. Se mantuvo. Hoy para demostrar las diferencias que hay con algunos otros países. Uruguay, por ejemplo. Ese es el comunicado de la Cancillería Argentina. Uruguay dijo: nuestro país se une a las expresiones ya manifestadas, todo eso, y al mismo tiempo Uruguay expresa su firme condena ante la realización de actos terroristas y el recrudecimiento de los ataques perpetrados desde Gaza contra el territorio israelí. Bien. No ha sido hoy. Recordemos que Israel está usando ahora el famoso cielo de hierro, ¿no? El escudo de hierro, que lo que hace es, desde drones, le tiran a los misiles que llegan desde Gaza, ¿no? Entonces, debe haber llamado mucho la atención este comunicado de la Cancillería Argentina en Europa, justo donde está el presidente, ¿no? Porque no pasa desapercibido ni en Francia
ni en el Vaticano ni en España una reacción de este tipo. De hecho, hubo una comunicación de del Ministerio de Exteriores de Alemania en donde dice algo así como que Israel tiene el derecho de defenderse en esta situación. No se trata de Palestina, se trata de Hamas. Claro. Vamos a diferenciar la Claramente, cuestión. claro. Es un coreacentrismo que parece más del norte que del Es que centro. cuando sos Corea del Centro con el terrorismo, estás tomando Es un partido. problema grande. Fernando. Comunicado vergonzoso como todo lo que hace Felipe Solá. Yo no he visto nunca condenar la respuesta desproporcionada antes de condenar el ataque. Y la primera condena Sí, es a la en el respuesta tweet primero desproporcionada. se habla- El primero ataque se le perdió de entrada. Primero la respuesta. Y me parece que ahí hay una cosa que está pendiente, ¿no? Porque el tema del terrorismo es un tema fuerte. Hoy, por coincidencia, hay otro tema relacionado con el terrorismo, que es la muerte de Mujica, el aniversario de la muerte de Mujica. Están las declaraciones del abuelo del actual jefe de gabinete diciendo que lo mataron los montoneros. Yo todavía no y salen como quien no reivindicando a Mujica, que bien Mujica, y no se menciona la violencia política y el terrorismo que acabó con su vida. Entonces ahí hay un problema con la violencia política y hay un saldo pendiente que otras fuerzas que cayeron en el mismo error, por ejemplo, los Tupamaros en Uruguay, hicieron. Mujica, estoy hablando ahora del Pepe Mujica, pidió perdón, se arrepintió, dijo que eso no tenía que pasar más. Yo quisiera que todavía, en algún momento, quienes forman parte de un partido político que tiene tanta violencia política, tanto de un lado con los montoneros como la AAA, y no sigamos, alguna vez dejen de reivindicar, se autocritiquen y dejen de, como acaban de hacer a nivel internacional, dejen de avalar la violencia terrorista. Porque Bien. eso es lo que pasó. Lo primero que pasó fue un ataque de una organización terrorista sobre población civil. Desconocer esto es una Insisto, vergüenza. No era Palestina, es Hamas. Son dos cosas diferentes y de una complejidad, pero muy, muy desdichado. Jimena, gracias. Fernando, gracias. Tanda, última.